Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Gracias a Dios una vez más por la bendición de poder estar congregados en su nombre. Sé que algunos hermanos no están. Dios les bendiga. Esperando en Dios en donde estén, ¿verdad? Procuren siempre, especialmente los que salimos y no estamos en casa, procurar siempre congregarnos cada primer día de la semana en donde nosotros estemos. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Josué. El capítulo 1. Josué capítulo 1. Voy a leer versículos del 1 al 5. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Palabra de Dios. Uno de los retos creo que tiene cada generación es enfrentar los males que nos presenta cada generación. Esto es algo que vemos nosotros desde tiempos bíblicos, es algo que vimos nosotros, algunos, ¿verdad?, de nuestras congregaciones desde niños y hemos crecido en el cristianismo, que cada generación tuvo y fue llamada por Dios para enfrentar sus propios males, a los males sociales, los males que a veces también se ven en nuestras congregaciones, los males que a veces también se introducen en nuestros hogares. Al final del día somos llamados a enfrentar o confrontar la maldad en la cual uno a veces vive, ¿verdad?, y se encuentra. Estamos conscientes de las palabras del Señor Jesús, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, porque estamos en el mundo, nuestra presencia en el mundo debe de ser una presencia, como dice el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña, que nuestra presencia debe de ser una como la luz del mundo, como también la sal de la tierra. El poder nosotros de alguna manera con el peso de la revelación de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, poder enfrentar o confrontar los males de nuestra sociedad. Vemos esto en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, vemos esto en la iglesia a través de los años, la historia del cristianismo también a través de los años hasta este momento. Estamos conscientes de que el bien siempre ha sido llamado por Dios, no solamente imponerse como algo saludable y bueno, pero también poder persuadir, poder transformar las vidas de otras personas al ver el bien, poder entender que el bien siempre va a prevalecer sobre el mal. El mal es algo que se practica, el mal es algo que se observa y que termina siendo practicado por otras personas. El Señor Jesús en Mateo 24 también, con relación con estas palabras, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso es lo que a veces se ve en nuestros tiempos. Y la iglesia tiene que enfrentar este mal, no solamente del enfriamiento del amor, pero también poder enfrentar y confrontar el mal de la sociedad, el mal que se ve y la multiplicación del mal. Y de eso se requiere estar preparados, se requiere estar conscientes, ¿verdad?, de que hemos sido llamados por Dios y dejados en este mundo con ese propósito. El Señor Jesús pudo habernos llevado cuando nosotros nos bautizamos, o nos pudo haber dicho: váyanse a esta residencia todos los santos y ahí van a vivir pacíficamente, pero no fue esa la voluntad de Dios. Fuimos dejados, estamos en nuestras mismas ciudades, estamos en nuestras mismas casas. Sí, uno puede cambiar de una casa a otra casa, pero estamos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos para poder enfrentar y poder confrontar. Estamos organizados de tal manera
que estamos aquí, por ejemplo, en este recinto hoy, primer día de la semana. Mañana unos estaremos en el trabajo, otros estarán en la escuela, otros estarán comprando, otros estarán viajando. Cualquiera que sea nuestra situación el día de mañana, somos llamados a enfrentar y confrontar siempre con la voluntad de Dios, basado siempre en las enseñanzas de Jesús, movidos por el Espíritu Santo, confrontar los males sociales y estar conscientes de eso. Quiero compartir con ustedes algunos recursos que Dios le dio a Josué para que Josué pudiese también enfrentar los males que se vecinan, los males que el pueblo de Israel iba a ver, ¿verdad? En esa tierra la cual Dios les ha de entregar y que también le había prometido de entregar esa tierra a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No iba a ser fácil, tienen ellos que enfrentar, tienen ellos que oponerse, hacer acto de presencia, pero para poder hacerlo tienen que hacerlo correctamente. Y para esto Dios le proveyó a Josué ciertos recursos para su bendición, para su progreso espiritual en la conquista, como también en la repartición de la tierra prometida. Nosotros también necesitamos escuchar los mismos recursos que Dios le dio a Josué, poder recibirlos nosotros para también enfrentar los males que estamos viendo hoy en nuestra sociedad, hoy en la actualidad. Y son males agresivos, son males que confunden, son males también que se imponen, así como se imponen, se ejercen, así nosotros también, con más intensidad, con más celo, poder hacerlo, pero también estar conscientes de que Dios nos ha proveído de ciertos recursos para poder enfrentar esos males. Y el primer de ellos que quiero compartir con ustedes está ahí en el libro de Josué, el capítulo 1, versículo 2 y versículo 6. Dice el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El primer recurso que Dios le dio a Josué es la autoridad. Dios le concede a Josué autoridad y la autoridad es sumamente importante en una iglesia, la autoridad es importante en la familia, la autoridad es importante en una nación, en el caso del pueblo de Israel. La palabra autoridad significa poder para hacer o decir algo legítimamente. La palabra autoridad, vuelvo a repetir, significa el poder o la capacidad para hacer o decir algo legítimamente. Lo que vas a decir es legítimo, lo que vas a hacer es legítimo, que uno posee con derecho. O sea, aquello que vas a decir, aquello que vas a hacer legítimamente, lo haces con derecho. ¿Cuál es el derecho que nosotros tenemos para hacer lo que hacemos? Bueno, es el derecho que de Dios hemos ¿qué? Recibido. ¿Quién puso a Josué por líder? ¿Quién llamó a Josué para introducir al pueblo al otro lado del río? ¿Quién le dio dicha autoridad? Dios. Los fariseos en el ministerio del Señor Jesús también cuestionaron su autoridad. Cuando le dicen, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Cuál es el derecho legítimo que tú tienes para hablar y para hacer? Bueno, el derecho de Jesús es el derecho que le había sido concedido por el Padre. Es la autoridad que Dios le otorgó para llevar a cabo actividades en el nombre de Dios. Todo lo que Josué iba a hacer, el derecho para hablar y para hacer legítimamente y que posee ese derecho, lo iba a hacer para llevar actividades basados en el nombre de Dios. Por eso tiene esa autoridad. Nadie se la ha otorgado en el sentido humano. Es un derecho divino. Tienes la autoridad de Dios para decir y para hacer conforme a la voluntad de Dios. Y eso es autoridad. Autoridad también es dirigir, servir, proclamar y mantener el orden, como también la justicia. Para eso se requiere autoridad. Si tú, lo que tú dices
y lo que tú haces es legítimo, y al imponerlo legítimamente con el derecho de Dios, es tu responsabilidad bajo esa autoridad de mantener el orden, de mantenerlo, de proclamarlo. Y es tu autoridad también servir, como también dirigir. Y esa autoridad Dios se la concedió a Josué. ¿Quién va a guiar? Josué. ¿Quién es el que va a decir? Josué. ¿Quién es el que va a hacer? Josué. Y es responsabilidad de Josué mantener ese orden, porque el orden es legítimo, no es dañino, no es ofensivo, no es confuso, es legítimo. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 10, él dice a los hermanos de Corinto que la autoridad que él ha recibido de parte de Dios es para vuestra edificación, no para vuestra destrucción. La autoridad que Dios me ha dado, el derecho que yo tengo para decir, para hacer en el nombre del Señor, o sea, ese derecho es para edificación, para poder construir, no para derribar, no para causar aflicción, no es para confundir, es para edificar. Esa es la autoridad que Dios le dio al apóstol Pablo para edificar congregaciones, para edificar vidas y mantener legítimamente el orden. Por eso le dice a los hermanos de Corinto, hágase todo decentemente y con orden, porque Dios no es un Dios de confusión. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a eliminar la confusión y establecer el orden? Con la autoridad. ¿Y quién le dio esa autoridad? Dios. Y la autoridad divina siempre va a ser observable, porque su autoridad no es destructiva. La autoridad de Dios es para edificación, para mantener el orden de las cosas. Que se tiene que ser duro, se tiene que dirigir de esa manera. Sí, a veces se tiene. ¿Por qué? Para que no entre confusión. Josué tenía que recibir esta autoridad de parte del Señor. No le iba a delegar, no la iba a delegar a su esposa, no la iba a delegar a los ancianos. Era su responsabilidad, porque Dios se la dio. No delegarlo. Para todos nosotros, cabezas de hogar, que hemos sido llamados para ser cabeza de hogar, para edificar, no para destruir, somos llamados para mantener ese orden. ¿Cuál orden? El que tú y yo hablemos o hagamos conforme a la voluntad de Dios es el derecho que de Dios hemos recibido. No voy a otorgar mi autoridad a mi esposa. No voy a otorgar mi autoridad a mis hijos. Yo soy llamado por Dios para mantener el orden en mi hogar. Así como Josué fue llamado para utilizar su autoridad, tú lo vas a hacer. Tú vas a guiar a este pueblo. Tú lo vas a introducir. Tú eres el hombre. Así como Moisés antes de ti fue el hombre que yo escogí, le di dicha autoridad para hacer todo lo que hizo, ahora tú vas a hacer. Y la forma en que lo hizo Dios fue extraordinario. Congregó a todo el pueblo, a toda la nación. Mandó llamar a los ancianos. Y luego mandó llamar o convocó a Josué. Josué fue presentado ante Moisés. Moisés impuso sus manos sobre la cabeza de él, en presencia de los ancianos, en presencia de todo el pueblo, pero más importante, delante de la presencia de Dios. Moisés, al imponer sus manos sobre la cabeza de Josué, lo estaba identificando como el hombre que Dios había escogido para darle autoridad para guiar a este pueblo, porque Moisés ya no lo iba a hacer. Ahora le toca a Josué hacerlo. Dios es el que decide. Jesús se lo dijo a sus discípulos en una ocasión: ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí ¿a quién? A ustedes. Yo los elegí. Yo los he llamado. Por eso es importante entender que el primer recurso que Dios nos ha dado es autoridad. ¿Qué es autoridad? Poder de Dios
para hacer o decir algo legítimo, no nuestra voluntad. A veces somos tentados siempre a hacer nuestra voluntad, todos nosotros. Nadie puede decir perfectamente que no hay cierta tentación a hacer nuestra voluntad. Somos seres humanos, somos frágiles en ese sentido. A veces no sabemos qué hacer con mucho poder, porque se nos sube ¿a dónde? Se nos sube a la cabeza. Y en vez de dirigir y servir, queremos mandar, queremos ordenar para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Todos somos tentados a eso. Yo me he visto tentado como padre también, a la vez mandar a mis hijos, pero para que hagan lo que yo quiero. Y veo a veces esa injusticia en mí mismo. O sea, uno no puede escaparlo. Por eso es importante siempre venir ante la luz que todo lo expone y entender que la autoridad que hemos recibido es para edificación, no para destrucción. Es edificar. El mundo busca destruirlos. El mundo busca confundirlos. Yo no soy llamado a contribuir a esa confusión. Soy llamado a protegerlos de esa confusión, a oponerme a esa confusión. ¿Cómo? Decir, hacer con autoridad, pero que sea legítima, para que en esa legitimidad se vea el nombre y el poder de Dios en acción. Y es mi responsabilidad mantener ese orden. Por eso, como miembros de una congregación, es esencial el orden. Es esencial hacerlo, mantenerlo, siempre y cuando no se mande o se dicte, sino apele uno al recurso número 2. Josué capítulo 1, versículo 8. Es el segundo recurso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El segundo recurso que se le dio a Josué fue palabra. Se le dio palabra de Dios. Tú vas a usar tu autoridad en base a esta palabra. Por eso le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, no te apartes del libro de la ley, porque el libro de la ley contiene el hálito, el soplo divino, contiene la voluntad de Dios que es perfecta, contiene la voluntad de Dios que hace prosperar a todos que viven y se sujetan a dicha palabra. Nunca se apartará de ti, dice Dios, sino que de día y de noche meditarás ¿en qué? En él. De día y de noche meditarás en él. La palabra meditar es toma el espacio para leer y luego medita. No sigas leyendo. Es muy similar a la palabra Selah en el libro de los Salmos. No sé si han leído el capítulo o cualquier capítulo, van leyendo aquí en su mano derecha. Dice la palabra Selah. La palabra Selah significa medita en lo que acabas de leer. O sea, no solamente pases una ojeada, ¿no? O repentinamente porque es lectura. No, leíste, toma el tiempo para meditar en lo que tú acabas de leer, en ese pensamiento. Por eso, como dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero no solamente meditar, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y de ahí estriba la autoridad de Josué, de que él no solamente medita, sino que guarda y hace conforme a todo lo que está escrito en ese libro. Allí está su autoridad, de que cuando él habla con autoridad en base a la palabra de Dios que está escrita en el libro de la ley. Pero también no solamente medita, guarda, pero también hace conforme a todo lo que en él está escrito, como vemos nosotros ahí. Esa es su autoridad. Que no es como algunos que decían hagan, pero las leyes se aplican de aquí para allá. No era así. No es como el padre que dice no mientas y él miente, no robes y él roba. Él no es así. Dios le dice a Josué, así vas a conducir tú a los hijos de Israel.
Tú vas a meditar, vas a reflexionar, vas a leer, vas a guardar y vas a hacer conforme a todo lo que ahí está escrito. Luego termina el versículo diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? Todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere ser guiado por un líder que todo lo que hace le sale ¿qué? Le sale bien? ¿Quién no quiere sujetarse a un padre que todo lo que papá hace le sale ¿qué? Le sale bien? Poder ver que los caminos de papá son prosperados. Poder ver que los caminos de los que sirven en la iglesia son prosperados. Que cuando allá se ve escasez, en la vida de ellos hay prosperidad, hay abundancia, hay bendición. ¿Quién no quiere seguir a alguien que recibe bendición tras bendición? ¿Quién? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 y les dice, en toda casa donde lo reciban, la paz de ustedes quedará donde? Quedará ahí. Pero en toda casa que no lo reciben, ¿qué dice? Sacúdense el polvo de sus pies. El cristiano, hermanos, que medita, que guarda y hace prosperar su camino. Y es de bendición. Para la generación de Josué, Josué fue de gran bendición. Como vamos a ver más adelante, cuando Josué muere, se levanta otra generación que no conoce a Dios ni la obra de Dios. Pero mientras Josué estaba presente, el pueblo conocía a Dios y conocía la obra de Dios. Conocía el decir de Dios y conocía el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque había alguien que tenía autoridad para mantener ese orden. Había alguien que tenía la autoridad para poder apelar a la conciencia del pueblo para que no olviden a Dios. Enfrentó sus males, pero con autoridad, pero también con palabra. Una de las cosas que tú y yo tenemos como cristianos es que el Dios al cual tú y yo servimos ha hablado desde el principio. Dios ha hablado desde el principio. Tenemos 66 libros para no estar escasos de palabra de Dios, para poder hablar los pensamientos de Dios, para poder hablar la voluntad de Dios, para poder hablar los mandamientos de Dios. Tenemos nosotros palabra de Dios para hacerlo. No debemos estar en ignorancia con relación a lo que es la palabra del Señor. Somos tentados siempre, es que la vida me ha enseñado una u otra cosa. Y sí, es verdad, la vida nos ha enseñado una y otra cosa. Pero al final del día, el poder no está en tus palabras, no está en mis palabras. El poder está en la palabra ¿de quién? De Dios. Porque ¿cuál es la única herramienta que tú y yo tenemos que tener el poder para penetrar el alma? Discernir los pensamientos del hombre y de la mujer, y que es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué es esa herramienta? La espada del Espíritu, que es la palabra ¿de quién? Es la palabra de Dios. Yo nunca voy a penetrar al corazón de mi hijo, de mi hija, con mis propias palabras, con mi sabiduría, con mi inteligencia. He descubierto que la única manera de entrar al corazón de ellos es con la palabra de Dios, pero no solamente con la palabra del Señor, con la autoridad que Dios nos ha dado para poder hacer, después de haber guardado y meditado en la palabra del Señor. Y el que nuestros hijos puedan ver, ¿saben? Dios ha sido bueno. Dios ha prosperado. Y las cosas que hacen le salen bien. Gracias a Dios. Le dio autoridad, pero también le dio palabra. Hay mujeres que han tenido que criar a sus hijos ellas mismas. Y vaya que han hecho un magnífico trabajo. Muchas de ellas han luchado. Han mantenido el orden aún en la ausencia de su pareja. Sea por divorcio, sea por muerte, sea por cualquier cosa, separación. Hay mujeres fuertes que se han tomado de la mano del Señor. Y aunque la autoridad paterna no está presente,
La autoridad materna impuso su autoridad legítimamente. Legítimamente. Gracias a Dios por eso. Hay jóvenes huérfanos que no tuvieron la bendición de tener el consejo de sus padres o de su madre. Uno puede decir que lo que cayeron en las manos del Padre Todopoderoso y aprendieron de la ley de Dios. Por eso ahora prosperan y lo que hacen les sale bien. El que existan personas envidiosas siempre los va a ver, pero eso es algo que ya a mi edad, mira, como que estoy viejo, apenas tengo como 25 años. Hermanos, fíjense lo que he entendido, hermanos. Hay hermanos, hermanas, personas que no tienen la educación académica y cómo han sido prosperados y bendecidos por Dios. Pero si son estudiantes, tal vez no estudiantes de ciencias, de filosofías, de esto y aquello, son estudiantes de la palabra de Dios. Meditan en ella, guardan en su corazón y hacen conforme a ella. Todo lo que hacen les sale bien y son prosperados. Son justos, que ellos ni su descendencia al día de mañana van a andar mendigando por pan. Siempre habrá alimento ahí presente. Pero hay un tercer recurso, versículo 9, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente. Fíjense, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El tercer recurso es presencia. Tiene autoridad, tiene palabra, pero ahora tiene presencia. La presencia de Dios va o iba a estar con él todos los días de su vida. Él no iba a salir solo, Dios iba a estar con él. Por eso Dios le manda que se esfuerce y sea valiente, que no tema ni flaquee, o sea, desmaye. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, el Dios que tú sirves y que conoces, porque meditas en esa ley y ahora tú te has apropiado de ese Dios y tú dices que es tu Dios, ese Dios que es tuyo estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas, ese Dios que tú amas va a estar contigo. Versículo 5. Nadie te podrá hacer ¿qué? Frente en todos los días de tu vida. ¿Qué promesa? Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Cómo no iba a usar Josué su autoridad? ¿Cómo no Josué iba a hablar las palabras de Dios? Si siempre que él usaba su autoridad legítimamente, ahí estaba Dios con él. Siempre que hablaba palabra de Dios, ahí estaba Dios con él. No importa qué tan grande o numeroso sea el ejército enemigo, Dios siempre estuvo presente con él. Y él siempre echó hacia adelante. Nunca retrocedió, porque todos los días de su vida Dios estuvo con él. Aún en los retrocesos, Dios estuvo con él para... ¿Se acuerdan en Ai? Habían destruido, creo que a Jericó. Iba a otro pueblo llamado Ai, pero un pueblo que pequeño, que no salieron todos, salieron pocos. ¿Se acuerdan? Y perdieron. ¿Por qué perdieron? Por el anatema, ¿se acuerdan? Había un anatema. ¿Por eso qué? Y viene Josué y le dice, Señor, allá nos diste la victoria, Alexis. Este pueblo es un pueblo pequeño. Y perdimos. Y Dios le dice, ¿por qué? Porque había ¿qué? Un anatema ahí. Alguien se robó algo que no debía que robarse. Aún en los atrasos de la vida,
Josué pudo entender, Dios está conmigo. Pudo entender el porqué del atraso. Hermanos, especialmente los que tienen negocio, no ha sido fácil llegar al éxito, ¿verdad que no? Han habido atrasos, dificultades, amenazas de bancarrota. Pero uno tiene que meditar porque hay atrasos en la vida. La presencia de Dios siempre va a responder a esos atrasos, a esas incertidumbres de nuestras vidas, siempre. Tienes autoridad, tienes palabra y tienes presencia. Dios está contigo. Nadie podrá hacerte frente, nadie podrá detener tu avance y tu progreso, nadie. Porque si Dios ha abierto esa puerta, nadie, nos dice Juan en Apocalipsis, ¿la va a qué? La va a cerrar. No tengas temor de ellos. No tengas temor de ellos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, mi siervo, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Siempre estaré contigo. Imagínense en un liderazgo que está consciente de la presencia de Dios con ellos. Siempre, imagínense, padres de familia, que Dios está con ellos. Las decisiones, las palabras, las acciones, obrar siempre legítimamente con la voluntad de Dios. Y uno va a cuestionar, ¿va a salir bien? Los números, que esto y aquello. Con Dios todo es posible. El éxito para alcanzar, prosperar, está en meditar, en guardar y en hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas y la vida de nuestros seres queridos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y si alguien sabía de la presencia de Dios con Moisés, era Josué. Porque de toda esa generación que salió de Egipto, de toda esa generación, solamente entraron ¿cuántos? 2, ni Moisés entró. Entraron Josué y Caleb. Y Dios dijo por qué entraron. Porque en ellos había un espíritu diferente cuando regresaron de espiar la tierra de Canaán e informaron al pueblo. Había en ellos un espíritu diferente. Y Dios dijo, ellos entran. Porque una persona que confía en mí y hace prosperar su camino, va a ser de bendición al pueblo. Y se cumplió. En la vida de Josué se repartió toda la tierra de Canaán. Toda. Se cumplió. Gracias. Había un espíritu diferente. Número 4 para terminar. Josué capítulo 1, versículo 16 al 18. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Fíjense, versículo 17 del capítulo 1. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, como que ahí le pusieron un poco más, ¿verdad? De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Fíjense, hermanos, el pueblo, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente. Solamente. Nos vas a dirigir, nos vas a guiar, nos vas a introducir. Lo único que queremos es que Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y de la manera en que obedecimos a Moisés en todo, así te vamos a obedecer también a quién, a ti en todas las cosas. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Fue lo único que el pueblo le pidió a Josué. Qué bonito. Cuando lo único que nuestros hijos algún día, me encanta pensar de esta manera. Primero, con relación a la mujer. ¿Se acuerdan del Proverbios 31? Los últimos versículos. Dice que su esposo y sus hijos se levantan muy de mañana
y van a la recámara de su madre y le dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será que, esa será la verdad. Algún día los hijos le dirán eso a sus mamás, pero algún día los hijos le dirán a sus papás, mira papá, no te quiero intelectual, no quiero ver tu pared llena de logros académicos, no quiero que me des todo en la vida. Una y otra cosa, pues se cae bien. Pero lo más importante es esto, que Jehová tu Dios esté contigo. Eso es todo. No quiero que seas más alto porque eres bajo, no quiero que seas más bajo porque eres alto. No quiero que seas más blanco porque eres moreno. No. Que nuestros hijos puedan ver más allá de aquello y poder ver a un hombre temeroso de Dios, que todo lo que él hace prospera y todo le sale bien en la vida porque Dios está con él. Que puedan confirmarle a su papá y que le digan, solamente que Dios esté contigo. El éxito tuyo está en Dios. El éxito nuestro está en que Dios esté con quién. Contigo. Eso es todo. Que se le pueda decir a los que nos dirigen con sinceridad y con amor, de un corazón sincero, que no sean tan elocuentes o busquen la elocuencia. Lo único que queremos es que Dios esté con ustedes. Porque si Dios está con ustedes, podrán hacer frente a todas las cosas. Es que se les digan entre los jóvenes, jovencitos, jóvenes adultos, sí alcancen sus metas, logren aquello que Dios les ha dado, pero sobre todo y por encima de todo, que Dios esté con ustedes. Qué bonito es ver a jóvenes, jovencitas que meditan, que guardan y que hacen. Porque todo lo que hacen, hermanos, les va a salir bien y van a ser prosperados. La prosperidad de ellos. Dijo el salmista, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahí está el éxito. Ahí está el triunfo. Cómo enfrentar los males sociales, cómo enfrentar los males del hogar, cómo enfrentar los males que a veces se ven en nuestras congregaciones. Con autoridad. Así se enfrenta. Con palabra de Dios. Con la presencia de Dios. Y con un pueblo que confía. Y que tal confianza tiene como para decirles que Dios esté contigo. Es todo lo que nosotros necesitamos. Que Dios esté contigo. Como poderoso gigante. Y todo el tiempo de Josué, el pueblo conoció la obra de Dios. Y no nos sintamos tristes si no hemos llenado, ¿verdad?, esa medida. No lo vamos a hacer solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Esa es la buena noticia, que con Dios todo es posible. Todo se puede alcanzar. Con Dios se puede alcanzar. Hoy puedo enmendar, hoy puedo hacer, hoy puedo decidir, hoy puedo hacerlo. El tiempo perdido, Dios lo puede recuperar. Dios puede hacerlo. Hay que querer. Y termino. Cuando Dios dice tú, no hay nada que tú y yo podamos hacer. Eres tú porque Dios te ha escogido. ¿Por qué te hizo varón? Porque Dios quiso que fueses varón. Porque Dios te dio esposa. Porque Dios quiere y no es bueno que estés solo. Pero Dios también te dio autoridad para que dirijamos nuestros hogares. Porque eres mujer, porque Dios quiso que seas mujer. Y Dios también te ha dado autoridad para que la uses legítimamente. No para engañar, no para manipular, para usarla legítimamente. El poder está ahí, la autoridad está ahí. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los sostenga. Y no olvidemos, hermanos, Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado palabra, nos ha dado presencia.
y nos ha dado un pueblo, o nos ha dado una familia, o nos ha dado un lugar de influencia donde podemos nosotros influir para bien, pero hacerlo legítimamente, no ilegítimamente, y usar su autoridad. Y todo lo que hacemos en la vida nos va a salir bien. Vamos a prosperar, sí vamos a prosperar. Con la ayuda del Señor todo nos es posible. Vamos a estar de pie, vamos a cantar. ¿Quién quiere hacer prosperar su camino? Todos, ¿ah? Pero Él también quiere enseñarnos cosas que a veces no podemos entender. A veces el atraso, el sufrimiento, a veces la bancarrota nos da lecciones que la prosperidad no nos puede dar. Estar preparados para la prosperidad se requiere de un corazón roto, rendido a los pies del Todopoderoso, para que aquello no le venga a dañar el día de mañana. O sea, aparte, Dios se los dijo, para que cuando ya tengas tus casas, acumules tus bienes, no te vayas a olvidar de quién, de mí. Dios sabe que somos propensos a hacerlo, pero por eso Dios, con sabiduría, con amor, va a hacer prosperar nuestros caminos. Pero a veces los caminos descubrimos que hay piedras pequeñas y hay piedras ¿qué? Grandes. Van a haber noches largas y oscuras. Van a ver momentos de tristeza. Pero uno va hasta alcanzarlo. Con Dios todo nos es ¿qué? Posible. Pero a todos los que somos varones y cabezas de hogar, no deleguemos nuestra autoridad. Dios nos dio autoridad. No para ser dictadores, sino para poder usar nuestra autoridad para edificación, para su gloria y para su honra, a todos nosotros. Si alguno en esta mañana desea la oración de la iglesia para retomar aquello que Dios nos ha dado. Autoridad, palabra, presencia. Una de las tres con la cual a veces tú y yo luchamos más es con la palabra. Necesitamos ser estudiantes de la palabra del Señor, conocer la voluntad de Dios para ser próspera. Por eso nos dice, si algo en toda la Biblia se nos exhorta a hacer algo de día y de noche, es meditar en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Por qué de día y de noche? Para empaparnos de la palabra del Señor, para poder vivirla. Cuando se vive con la presencia de Dios, tomar sabias decisiones. Cantemos.